Y si la razón por la que todavía no prosperas comienza mucho antes del dinero, tal vez llevas años pidiéndole a Dios una oportunidad, una puerta abierta, una mejora económica, una respuesta que cambie tu historia. Pero el Salmo 1 revela algo profundamente incómodo. Antes de hablar del fruto, habla de las influencias. Antes de mencionar la prosperidad, habla del camino. Antes de mostrar una vida abundante, muestra una mente que aprendió a escoger qué voces puede escuchar. Y aquí está la primera clave. No puedes esperar una cosecha diferente si todos los días permites que las mismas ideas de miedo, derrota y escasez sigan sembrándose dentro de ti. Si estás dispuesto a cuidar tus raíces desde hoy, escribe en los comentarios: estoy plantado. El Salmo comienza diciendo que bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, que no se detiene en el camino equivocado y que no termina sentado entre quienes convierten la burla, la incredulidad y la negatividad en una forma de vivir. Observa algo extraordinario. El texto todavía no ha hablado de dinero, todavía no ha hablado de éxito, todavía no ha hablado de fruto. Empieza hablando de influencia. Eso significa que una parte de tu futuro puede estar siendo moldeada silenciosamente por las voces que toleras en tu presente. Hay pensamientos que llegan como simples comentarios. Al principio, solo los escuchas. Después, comienzas a considerarlos. Finalmente, si no los confrontas, empiezas a vivir de acuerdo con ellos. Esa progresión aparece casi escondida en el Salmo. Andar, detenerse, sentarse. Primero pasas cerca de una idea. Después te quedas junto a ella. Finalmente, haces de ella tu lugar de permanencia. Así funcionan muchas limitaciones. Alguien te dice que es imposible cambiar tu situación y tú solamente escuchas. Otro día, cuando aparece una oportunidad, recuerdas esa frase. Entonces, dudas. Más tarde, después de una dificultad, comienzas a repetirla tú mismo. Y llega un momento en que ya no necesitas que nadie te diga que no puedes. Tú mismo te has convertido en la voz que te detiene. Ese es uno de los peligros más profundos de aceptar consejos sin examinar de qué clase de vida proceden. No significa que debas despreciar a las personas que atraviesan dificultades. Tampoco significa que todo aquel que te contradice sea tu enemigo. A veces necesitas corrección. A veces una advertencia puede salvarte de una decisión imprudente. La sabiduría no consiste en rechazar toda opinión incómoda. Consiste en aprender a distinguir entre una advertencia sabia y una mentalidad que ha hecho de la derrota su identidad. Imagina a un hombre llamado Mateo. Mateo trabajaba desde hacía años en un pequeño taller. Sabía reparar máquinas, conocía a sus clientes, tenía habilidad con las manos y llevaba mucho tiempo soñando con abrir su propio negocio. No imaginaba una empresa gigantesca. Quería comenzar con algo sencillo, servir mejor a las personas y construir poco a poco una vida más estable para su familia. Cada vez que esa idea regresaba a su corazón, sentía entusiasmo, pero también sentía miedo. Un día decidió contar su proyecto a varias personas cercanas. Uno le dijo: «No es buen momento». Otro respondió: «Los negocios son para gente con dinero». Alguien se rió y le recordó a un vecino que había fracasado años atrás. Otro le preguntó por qué no se conformaba con tener trabajo. Ninguna de aquellas frases parecía capaz de destruir un sueño. Eran solamente palabras. Sin embargo, Mateo comenzó a llevarlas consigo. Cuando pensaba en ahorrar, escuchaba: «No tienes suficiente». Cuando veía una oportunidad, escuchaba: «No es para gente como tú». Cuando imaginaba comenzar pequeño, escuchaba: «Vas a fracasar». Y sin darse cuenta, dejó de analizar oportunidades y comenzó a buscar pruebas de que sus temores tenían razón. Ese cambio parece pequeño,
pero puede determinar años enteros de una vida, porque aquello que domina tu atención termina influyendo en lo que ves, en lo que ignoras y en las decisiones que consideras posibles. Si estás convencido de que ninguna puerta puede abrirse, muchas veces dejarás de tocar puertas antes de descubrir cuáles estaban disponibles. Si crees que toda dificultad confirma que debes abandonar, interpretarás cada obstáculo como una sentencia, cuando quizá solo era una lección. Por eso, la prosperidad bíblica no puede comenzar simplemente con tener más. Tiene que comenzar con aprender a pensar, decidir y caminar de otra manera. Hay personas que oran por nuevas oportunidades mientras siguen consultando cada decisión importante, con quienes jamás construyeron aquello que ellas desean construir. Piden valor, pero alimentan su mente diariamente con historias de fracaso. Piden crecimiento, pero permanecen emocionalmente sentadas en conversaciones donde cada sueño es ridiculizado. Y después se preguntan por qué les resulta tan difícil avanzar. La pregunta no es solamente ¿qué quieres conseguir? Hay otra pregunta anterior. ¿Quién está ayudando a formar la persona que está intentando conseguirlo? Mira tus conversaciones más frecuentes. Mira lo que consumes cuando nadie te observa. Mira las palabras que escuchas repetidamente. Mira a quién recurres cuando tienes una idea. Mira qué clase de opinión tiene más autoridad sobre tus decisiones. No necesitas expulsar de tu vida a todo aquel que piense diferente, pero sí necesitas dejar de entregar el gobierno de tu destino a voces que solo saben describirte lo que puede salir mal. Una mente sin dirección puede convertir incluso un buen consejo en miedo. Pero una mente gobernada por principios aprende a escuchar, evaluar, orar, buscar sabiduría y después asumir responsabilidad por la decisión que toma. Aquí aparece una conexión profunda con uno de los principios más importantes del éxito. Tus circunstancias externas importan, pero también importa la clase de persona que estás formando mientras enfrentas esas circunstancias. Dos personas pueden encontrarse delante de una misma dificultad y responder de maneras completamente diferentes. Una dice, esto demuestra que no puedo. La otra pregunta, ¿qué necesito aprender para atravesarlo? Una convierte el obstáculo en identidad. La otra convierte el obstáculo en información. Una permanece sentada en el consejo de la derrota. La otra busca sabiduría para actuar mejor. El problema no está en reconocer que existen dificultades reales. La Biblia nunca exige negar la realidad. José conoció la traición. David conoció persecución. Nehemías encontró oposición. Pablo experimentó escasez, conflictos y rechazo. La fe no convirtió sus problemas en ilusiones. Les dio una referencia más profunda desde la cual enfrentarlos. Eso cambia completamente nuestra comprensión de prosperidad. Prosperar no significa que nunca enfrentarás una temporada difícil. Significa que la temporada difícil no tendrá autoridad absoluta para definir quién eres, qué principios abandonarás y qué decisiones tomarás. La raíz empieza antes que el fruto. Mateo comenzó a comprenderlo una noche mientras revisaba sus cuentas. Todavía no tenía el dinero suficiente para abrir su taller. Nada espectacular había ocurrido. Ningún desconocido apareció con una gran inversión. Ninguna puerta milagrosa se abrió de repente. Pero algo sí cambió. Por primera vez dejó de preguntarse, ¿por qué nadie me da una oportunidad? Tomó una hoja y escribió otra pregunta. ¿Qué puedo comenzar a construir con lo que ya tengo? Esa pregunta produjo respuestas distintas. Podía mejorar una habilidad. Podía ahorrar una cantidad pequeña cada semana. Podía estudiar cuánto costaban realmente las herramientas necesarias.
Podía conversar con personas que ya habían construido negocios semejantes. Podía descubrir qué problemas tenían los clientes que otros talleres no estaban solucionando. Podía comenzar a prepararse antes de tener todas las condiciones perfectas. Nada de eso garantizaba que su negocio tendría éxito. Pero por primera vez, Mateo estaba dejando de actuar como un hombre condenado por sus circunstancias y comenzaba a actuar como un hombre responsable de su próxima decisión. Y aquí hay algo que necesitas escuchar. Tal vez tu primer paso hacia la prosperidad no sea ganar más dinero. Tal vez sea dejar de entregar tu mente a todo aquel que tiene una opinión sobre tu vida. Hay sueños que no murieron por falta de capacidad. Murieron porque fueron expuestos demasiado pronto a ambientes que no podían comprenderlos. Hay personas que abandonaron una vocación después de escuchar 3 comentarios negativos. Hay proyectos que nunca comenzaron porque alguien exigió garantías antes de dar el primer paso. Pero ninguna semilla ofrece una fotografía completa del árbol antes de ser plantada. La fe responsable no exige garantías para comenzar. Exige sabiduría suficiente para dar el siguiente paso sin confundir esperanza con imprudencia. Por eso, el Salmo 1 primero protege el terreno. Antes de enseñarte lo que debes contemplar, muestra aquello a lo que no debes entregar autoridad. Antes de hablar de la corriente de aguas, habla del consejo. Antes de mostrar el fruto, habla de la dirección. Y ahora debemos llegar a la segunda parte del secreto, porque simplemente dejar de escuchar las voces equivocadas no es suficiente. Puedes sacar una idea destructiva de tu mente, pero si ese espacio permanece vacío, tarde o temprano algo volverá a ocuparlo. Mateo había comenzado a proteger su sueño de opiniones que lo paralizaban, pero todavía tenía que descubrir qué pensamientos debían reemplazar aquellos que lo habían gobernado durante tantos años. Y precisamente ahí el Salmo cambia de dirección con una frase decisiva, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso significa que la verdadera transformación no consiste solamente en dejar algo atrás. Consiste en elegir conscientemente aquello que ocupará su lugar, porque puedes alejarte del consejo equivocado y seguir pensando como antes. Puedes cambiar de amigos y conservar las mismas creencias. Puedes cambiar de trabajo y mantener el mismo miedo. Puedes recibir una oportunidad nueva llevando contigo una identidad antigua. Por eso, antes de buscar el fruto, tendremos que hablar de lo que ocurre dentro de una mente que aprende a meditar en principios correctos, hasta que esos principios comienzan a convertirse en decisiones. Esa puede ser la diferencia entre alguien que solamente desea prosperar y alguien que está convirtiéndose en la clase de persona capaz de sostener la prosperidad cuando llegue. Si hoy reconoces que has permitido que alguna voz de miedo tenga demasiado poder sobre tus decisiones, escribe en los comentarios: «Cuidaré mis raíces», no como una frase vacía, sino como una decisión. Porque ahora que hemos identificado qué voces no deberían gobernarte, queda una pregunta aún más importante. ¿Qué debe ocupar tu mente día y noche para que una nueva forma de vivir realmente comience? La respuesta comienza exactamente donde termina aquella frase del Salmo. Lo que debe ocupar tu mente día y noche no es el miedo, no es la opinión cambiante de la gente, no es la comparación con quienes parecen avanzar más rápido que tú, sino una verdad suficientemente firme como para orientar tus decisiones cuando las emociones cambien. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí aparece la segunda gran clave de este camino. No basta con proteger tu mente de las voces equivocadas.
Tienes que alimentarla deliberadamente con principios capaces de producir una manera diferente de vivir. Porque una mente vacía no permanece vacía por mucho tiempo. Si eliminas una creencia destructiva, pero no colocas una convicción más sólida en su lugar, la antigua interpretación regresará cuando llegue la presión. Puedes declarar por la mañana que confiarás en Dios, pero si durante el resto del día alimentas ansiedad, comparación y derrota, al llegar la noche, volverás a pensar desde el mismo lugar. Por eso, el Salmo no presenta la meditación como un acto ocasional. Habla de día y de noche. Habla de permanencia. Habla de una verdad que deja de ser simplemente algo que escuchaste y comienza a convertirse en el criterio desde el cual decides. Meditar, en este sentido, no significa repetir palabras como si fueran una fórmula mágica para atraer dinero. No significa imaginar riquezas mientras ignoras tus responsabilidades. Significa volver una y otra vez a principios que ordenan tu interior hasta que comiencen a gobernar tu conducta. Cuando la palabra te enseña diligencia, esa verdad tiene que entrar en tu manera de trabajar. Cuando te enseña prudencia, debe influir en cómo usas tus recursos. Cuando te enseña paciencia, tiene que acompañarte cuando un resultado tarda. Cuando te enseña integridad, debe seguir siendo tu referencia, incluso cuando una oportunidad aparentemente rentable exige que traiciones tus valores. Ese es el punto donde muchas personas se detienen. Quieren una nueva cosecha sin aceptar una nueva disciplina mental. Quieren sentir confianza antes de comportarse con responsabilidad. Quieren que todas las circunstancias mejoren antes de empezar a actuar como la persona que desean convertirse. Piensan: cuando tenga más dinero, seré más ordenado. Cuando aparezca la oportunidad, seré disciplinado. Cuando deje de tener miedo, comenzaré. Cuando alguien crea en mí, entonces creeré en lo que Dios puso en mi corazón. Pero ese orden mantiene a una persona esperando eternamente que el exterior le dé permiso para cambiar por dentro. Hay una forma más poderosa de vivir: convertirse primero en la clase de persona que puede responder correctamente a lo que llegue. Ser antes de tener. Formar el carácter antes de exigir el fruto. Decidir quién vas a ser y permitir que tus acciones comiencen a demostrarlo. Eso no significa fingir una realidad inexistente. Significa actuar en coherencia con los principios que dices creer. Mateo comenzó a descubrirlo. Después de aquella noche en la que escribió la pregunta: ¿qué puedo comenzar a construir con lo que ya tengo? Decidió dejar de esperar una transformación espectacular y concentrarse en pequeñas decisiones que estuvieran bajo su responsabilidad. Seguía trabajando en el mismo taller. Su salario todavía era el mismo. Su cuenta bancaria no había cambiado de manera significativa. Pero algo estaba cambiando en la manera en que interpretaba sus días. Antes, cuando llegaba cansado a casa, pensaba: no tengo tiempo para prepararme. Ahora preguntaba: ¿qué puedo aprender en 30 minutos? Antes, veía a un cliente insatisfecho y pensaba que aquello era solamente otro problema. Ahora, observaba qué estaba fallando y trataba de comprender qué servicio podría hacerse mejor. Antes, miraba el precio de las herramientas que necesitaba y sentía que la distancia entre su presente y su sueño era demasiado grande. Ahora calculaba cuánto tendría que ahorrar cada semana y qué herramientas eran verdaderamente necesarias para comenzar. Las circunstancias no se habían rendido delante de Mateo. Mateo había dejado de rendirse delante de las circunstancias, y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Existe una gran distancia entre decir: creo que Dios puede ayudarme, y comenzar a organizar tu conducta de acuerdo con esa creencia.
La fe bíblica no fue diseñada para convertirte en espectador de tu propia vida. Te enseña a confiar sin abandonar la responsabilidad. Te enseña a orar y también a trabajar, a esperar sin quedarte inmóvil, a mantener esperanza sin negar los números, las dificultades ni las decisiones que todavía necesitas tomar. Pregúntate algo. Si la oportunidad que tanto deseas apareciera mañana, ¿la persona que eres hoy estaría preparada para sostenerla? Esa pregunta puede incomodar más que cualquier sermón sobre prosperidad. Tal vez estás pidiendo un negocio mayor, pero todavía no sabes administrar correctamente uno pequeño. Tal vez deseas más recursos, pero evitas revisar tus gastos porque la realidad te produce ansiedad. Tal vez quieres dirigir personas, pero todavía no aprendiste a gobernar tus reacciones. Tal vez quieres que otros confíen en tu palabra, pero no cumples las promesas que haces contigo mismo. Entonces la preparación también es parte de la respuesta. Y aquí la meditación del Salmo deja de parecer un detalle religioso y se convierte en una disciplina de dirección. Lo que mantienes delante de tu mente influye en las preguntas que te haces. Y las preguntas que te haces influyen profundamente en las acciones que consideras posibles. ¿Por qué siempre me pasa esto? Conduce tu atención hacia culpables y derrotas. ¿Qué puedo aprender de esto? Abre otra dirección. ¿Por qué nadie me ayuda? Produce una experiencia distinta de qué capacidad necesito desarrollar para avanzar con lo que tengo. Y si fracaso, puede paralizarte. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo y aprender antes de dar el siguiente paso? Convierte miedo en prudencia. Observa que ninguna de esas preguntas garantiza un resultado, pero cambian la calidad de tu respuesta frente al problema. Eso es importante, porque hay una forma peligrosa de hablar de prosperidad, que convierte la fe en una negación de la realidad. No necesitas hacer eso. Si tienes una deuda, existe. Si tu negocio tiene un problema, necesita atención. Si careces de determinada habilidad, reconocerlo no destruye tu fe. Puede ser precisamente el comienzo de la sabiduría. La mentalidad correcta no dice, todo está perfecto. Dice, esto es lo que existe hoy, pero no permitiré que mi condición actual determine para siempre la persona que puedo llegar a ser. Mateo comenzó a vivir de esa manera. Un sábado visitó a un hombre que había abierto un pequeño taller años atrás. Esperaba escuchar algún secreto extraordinario. En cambio, recibió preguntas muy simples. ¿Cuánto conoces de tus costos? ¿Qué problema específico quieres resolver? ¿Cuánto necesitas realmente para empezar? ¿Qué puedes hacer tú y qué necesitarías aprender? ¿Cuánto tiempo puedes sostenerte mientras el negocio encuentra clientes? Mateo descubrió algo incómodo. Durante meses había pensado más en tener un negocio que en prepararse para administrarlo. Deseaba el fruto, pero todavía estaba desarrollando las raíces. Esa tarde regresó a casa con menos fantasía y más dirección. Y eso también puede ser una bendición, porque algunas ideas que parecen motivadoras te hacen sentir bien por unos minutos. Los principios verdaderos, en cambio, pueden obligarte a cambiar. Te muestran dónde eres fuerte, pero también dónde necesitas crecer. Te recuerdan que el deseo sin preparación puede convertirse en frustración y que la oración sin responsabilidad puede convertirse en una manera elegante de aplazar decisiones. Durante las semanas siguientes, Mateo hizo algo que nadie aplaudió. Estudió costos, anotó gastos, observó procesos, ahorró poco a poco, cometió errores. Descubrió que algunas ideas que consideraba brillantes no eran prácticas. Aprendió otras que nunca había considerado. No había fotografías espectaculares que mostrar. No había resultados capaces de impresionar a quienes habían dudado de él.
Pero estaba ocurriendo algo que casi siempre sucede antes de cualquier fruto verdadero: una transformación invisible. Y ahí se encuentra una de las lecciones más profundas del Salmo 1. Primero, cambia aquello en lo que el hombre se deleita y medita. Después aparece la imagen del árbol. No al revés. El Salmo no dice que el hombre recibe primero el fruto y entonces desarrolla raíces. Nos muestra una vida interior que encuentra dirección y después dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué no una flecha veloz, un caballo fuerte o un río impetuoso? Porque un árbol prospera de una manera que nuestra generación impaciente casi ha olvidado. No corre detrás de resultados. No cambia de suelo cada vez que pasa una semana sin fruto. No se compara con la rama de al lado. Hace algo menos espectacular y mucho más poderoso. Permanece, profundiza, recibe. Crece donde nadie puede verlo antes de mostrar al mundo aquello que todos podrán ver. Y ahí encontramos un problema que ha destruido muchos buenos comienzos. Personas sinceras cambian constantemente de dirección porque interpretan la ausencia de resultados inmediatos como señal de fracaso. Plantan una semilla hoy y quieren cosechar mañana. Comienzan un proyecto, enfrentan una temporada difícil y concluyen que eligieron mal. Aprenden una habilidad durante algunas semanas y abandonan porque todavía no son excelentes. Pero el Salmo introducirá ahora una frase que cambia completamente esa lógica. El árbol da su fruto en su tiempo. No dice en tu tiempo de ansiedad. No dice en el momento en que otros esperan resultados. No dice cuando necesitas demostrarle algo a quienes dudaron de ti. Dice en su tiempo. Y todavía tenemos que comprender qué significa ese tiempo, porque esperar no es lo mismo que permanecer pasivamente. Las raíces no están inmóviles. Mientras nadie ve fruto, están haciendo un trabajo esencial bajo la tierra. Quizá eso sea exactamente lo que está ocurriendo en una etapa de tu vida que has llamado fracaso. Tal vez estás aprendiendo lo que necesitarás sostener después. Tal vez estás desarrollando disciplina. Tal vez Dios está usando una temporada aparentemente silenciosa para mostrarte qué debe ser corregido antes de que aquello que pides crezca más de lo que hoy podrías administrar. Mateo todavía no tenía su taller, pero ya no era el mismo hombre que meses antes necesitaba la aprobación de todos para dar un pequeño paso. Había empezado a echar raíces. Y cuando comprendas lo que representan esas raíces, la corriente de agua y el fruto que llega en su tiempo, comenzarás a ver que el Salmo no está describiendo solamente una persona que tiene éxito. Está describiendo una persona que puede atravesar estaciones sin ser arrancada de su propósito. Si estás viviendo una etapa en la que todavía no ves el fruto, pero sabes que estás creciendo por dentro y haciendo lo que te corresponde, escribe en los comentarios: seguiré echando raíces. Porque ahora debemos entrar en la imagen más poderosa del Salmo y descubrir por qué la prosperidad verdadera se parece mucho menos a correr detrás del fruto, y mucho más a convertirse en un árbol que sabe dónde está plantado. Y saber dónde estás plantado cambia por completo la manera en que interpretas las temporadas en las que todavía no ves resultados. El Salmo dice que ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No dice que será como una hoja llevada por el viento, ni como alguien que corre desesperadamente detrás de cada oportunidad que aparece. Habla de un árbol plantado. Hay intención, posición y permanencia. Algo decidió dónde echaría raíces. Algo le proporciona una fuente. Y aunque desde afuera parezca que durante mucho tiempo no sucede nada extraordinario,
Debajo de la tierra está ocurriendo el trabajo que determinará todo lo que después podrá sostener. Las raíces no reciben aplausos. Nadie admira una raíz porque está escondida. Cuando miras un árbol lleno de fruto, tus ojos se dirigen naturalmente hacia las ramas. Ves lo visible, ves lo que puede tocarse, ves aquello que parece demostrar el éxito de todo el proceso. Pero el fruto que admiras depende de una estructura que durante años creció en silencio, y esa imagen confronta directamente nuestra manera de entender la prosperidad. Vivimos rodeados de incentivos para mostrar antes de construir, parecer antes de ser, comprar antes de poder sostener, anunciar antes de preparar, compararnos con el resultado visible de otra persona sin conocer los años invisibles que lo hicieron posible. Entonces alguien ve a otro prosperar y piensa, yo también necesito ese fruto, pero casi nunca pregunta, ¿qué raíces hicieron posible sostenerlo? Quizá ves a alguien con un negocio estable, pero no ves las veces que tuvo que aprender a administrar después de cometer errores. Ves una familia organizada, pero no observas las conversaciones difíciles que construyeron confianza. Ves a alguien con disciplina, pero no presenciaste las mañanas en que tuvo que obedecer una decisión mientras sus emociones le pedían abandonar. El fruto es público. Las raíces son privadas. Y muchas veces Dios trabaja primero precisamente en aquello que nadie puede celebrar contigo. Mateo estaba entrando en esa temporada. Durante meses había estudiado, ahorrado, observado y corregido ideas. Había dejado de buscar constantemente la aprobación de quienes no podían comprender su proyecto. Pero entonces apareció una prueba diferente. Un antiguo compañero abrió un negocio antes que él. En pocas semanas comenzaron a circular fotografías, un local nuevo, herramientas brillantes, un letrero llamativo, comentarios de felicitación. Personas que Mateo conocía hablaban del nuevo negocio como si todo hubiera ocurrido de repente. Mateo sonrió cuando recibió la noticia, pero algo comenzó a dolerle por dentro. Él ya empezó y yo sigo aquí. Esa frase fue suficiente. Durante varios días perdió la paz que había comenzado a construir. Miraba sus ahorros y ahora le parecían pequeños. Revisaba su plan y lo veía lento. Todo aquello que una semana antes representaba progreso comenzó a parecer insuficiente porque lo estaba comparando con la temporada visible de otra persona. La comparación tiene ese poder. Puede tomar una bendición que ayer agradecías y hacerte sentir avergonzado de ella hoy. Puede convertir un proceso correcto en una aparente derrota solamente porque alguien parece avanzar más rápido. Y cuando eso ocurre, aparece una tentación peligrosa: arrancarte de tu lugar antes de que tus raíces tengan profundidad. Mateo comenzó a considerar decisiones que meses atrás habría reconocido como imprudentes. Pensó en comprar más herramientas de las que realmente necesitaba. Consideró usar dinero destinado a gastos esenciales. Imaginó acelerar todo simplemente para poder decir que también había comenzado. Ya no estaba pensando en servir mejor. Estaba pensando en no quedarse atrás. Y existe una diferencia enorme entre avanzar por propósito y correr por comparación. La prisa nacida de la comparación puede disfrazarse de ambición, pero muchas veces no busca construir. Busca demostrar que vales, demostrar que también puedes, demostrar que quienes dudaron estaban equivocados, demostrar que no llegaste tarde. Pero un árbol no produce fruto para humillar al árbol vecino. Produce porque está vivo, enraizado y conectado a su fuente. Por eso, la frase «junto a corrientes de aguas» es tan importante. La estabilidad del árbol no depende solamente de su fuerza. Depende también de dónde obtiene aquello que necesita para vivir.
En una temporada seca, la diferencia entre sobrevivir y marchitarse puede estar bajo la superficie. Mientras otros dependen únicamente de la lluvia ocasional, un árbol cercano a una corriente posee acceso constante a una fuente más profunda. Aplicado a tu vida, esto plantea una pregunta seria. Cuando llega una temporada seca, ¿de dónde extraes tu dirección? Si tu única fuente es el reconocimiento de la gente, te secarás cuando nadie te aplauda. Si tu fuente es el resultado inmediato, perderás fuerzas cuando el progreso sea lento. Si tu fuente es la comparación, nunca tendrás suficiente, porque siempre encontrarás a alguien que parece tener más. Si tu fuente es únicamente el dinero, cualquier pérdida amenazará no solamente tus recursos, sino también tu identidad. Pero cuando tus raíces están en principios que no cambian con cada circunstancia, puedes atravesar una temporada difícil sin convertirla en una definición permanente de tu vida. Eso no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo ya no decide por ti. No significa que jamás tendrás dudas. Significa que la duda puede llevarte a buscar sabiduría sin obligarte a abandonar. No significa que perderás toda ambición. Significa que la ambición comienza a servir al propósito en lugar de servir al ego. Mateo necesitaba recordar eso. Una noche volvió a mirar el plan que había construido. Revisó sus números. Pensó en el negocio de su antiguo compañero y sintió nuevamente la presión de acelerar. Entonces se hizo una pregunta diferente. Si nadie pudiera ver lo que estoy haciendo durante un año, ¿seguiría creyendo que este proceso vale la pena? La respuesta lo sorprendió. Sí, porque ya no estaba aprendiendo solamente para abrir un taller. Estaba aprendiendo a administrar, a observar, a esperar, a calcular, a servir, a tomar decisiones sin necesitar aprobación inmediata. Y comprendió que si sacrificaba todo ese aprendizaje solamente para parecer exitoso antes de tiempo, podría conseguir una apariencia de fruto sin tener raíces capaces de sostenerlo. Aquí aparece la frase que tantas personas quieren evitar. Da su fruto en su tiempo, no en el tiempo de tu ansiedad, no en el tiempo de la comparación, no necesariamente en el plazo que imaginaste cuando comenzaste. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder algo importante. Una semilla necesita tiempo, una habilidad necesita repetición. La confianza necesita coherencia. Un negocio necesita aprender a servir a personas reales. El carácter necesita pruebas que revelen lo que todavía debe fortalecerse. Incluso una oportunidad necesita preparación para que cuando llegue no se convierta en una carga demasiado grande para la persona que la recibió. Esperar, sin embargo, no significa sentarte a mirar el calendario. La árbol está quieta, pero sus raíces trabajan. Mientras parece inmóvil, absorbe agua, recibe nutrientes, fortalece su estructura y se prepara para soportar peso. Así, también existe una espera activa. Mientras esperas una oportunidad, aprendes. Mientras esperas mejores condiciones, administras correctamente las actuales. Mientras esperas crecimiento, sirves bien con lo que tienes. Mientras esperas respuesta, corriges lo que ya sabes que está mal. Mientras esperas fruto, cuidas las raíces. Eso es completamente diferente de utilizar la frase «estoy esperando en Dios» para justificar años de inmovilidad. La fe no elimina tu responsabilidad, la ordena. Te libera de la desesperación por controlar cada resultado, pero no te libera de hacer aquello que está en tus manos. Y entonces el Salmo añade otra expresión extraordinaria. Su hoja no cae. Piensa en lo que eso implica. La hoja permanece incluso cuando todavía no es temporada de fruto. Hay una vitalidad que no depende únicamente de la cosecha. Una persona verdaderamente enraizada no necesita una victoria visible cada semana para saber por qué continúa.
Puede atravesar períodos en los que el resultado es pequeño, sin abandonar sus principios. Puede recibir un no, sin convertirlo en nunca. Puede perder una oportunidad sin perder su identidad. Puede aprender de una mala decisión sin concluir que toda su historia terminó allí. Eso es resistencia espiritual. No es negar el dolor. Es impedir que el dolor te arranque de la fuente. Muchas personas no fracasan porque carezcan completamente de capacidad. Fracasan porque cambian constantemente de suelo. Cuando un camino exige paciencia, abandonan. Cuando una habilidad exige práctica, buscan otra. Cuando un proyecto deja de ser emocionante y comienza a exigir constancia, concluyen que perdieron la motivación. Pero la árbol del Salmo tiene otra lógica. Permanece lo suficiente para profundizar. Mateo decidió hacerlo. No pidió dinero prestado para competir con la apariencia de otra persona. No compró lo que todavía no necesitaba. Continuó ahorrando, aprendiendo y preparando una forma pequeña y responsable de comenzar. Y algo cambió otra vez. Ya no quería ser el primero. Quería estar preparado. Ya no quería impresionar. Quería sostener. Ya no preguntaba solamente cuánto podía ganar. Comenzó a preguntar cuánto valor podía entregar. Ese cambio todavía no era el fruto final, pero era una señal inequívoca de que las raíces estaban profundizando. Quizá hoy tú también te encuentres allí, entre la semilla y el fruto, entre la oración y la respuesta visible, entre la decisión y el resultado. No desprecias esa temporada. Puede estar formando precisamente aquello que necesitarás cuando llegue lo que ahora deseas. Si estás dispuesto a permanecer en el proceso sin correr por comparación ni abandonar tu responsabilidad, escribe en los comentarios: «Daré fruto en mi tiempo». Porque ahora llegamos a la frase más poderosa y también más malinterpretada de todo el pasaje: «Y todo lo que hace prosperará». ¿Significa eso que cualquier proyecto que emprendas tendrá éxito? ¿Que una persona fiel jamás perderá dinero? ¿Que seguir a Dios garantiza riqueza material? Si queremos comprender de verdad el secreto del Salmo 1, tenemos que responder esas preguntas sin exageraciones, porque es justamente allí donde la promesa de prosperidad revela su significado más profundo. Y precisamente porque queremos comprender esa promesa sin exagerarla, necesitamos mirar el orden completo del Salmo. La frase «todo lo que hace prosperará» no aparece aislada. No describe a una persona que persigue cualquier deseo impulsivo y después exige que Dios lo convierta en éxito. Antes de llegar a esa afirmación, el texto ya nos mostró quién es ese hombre, qué influencias rechaza, dónde encuentra su dirección, qué ocupa su mente y a qué clase de árbol se parece. Primero se forma la persona. Después se habla de aquello que esa persona hace. Y aquí aparece la revelación central. El Salmo 1 no comienza prometiendo prosperar cualquier cosa que hagas. Comienza transformando a la persona que hará las cosas. Ese orden cambia todo, porque una persona diferente toma decisiones diferentes. Cuando cambia lo que gobierna tu mente, cambia la manera en que interpretas una oportunidad. Cuando cambia tu manera de interpretar, cambia la decisión. Cuando cambia la decisión y la sostienes con disciplina, cambian tus hábitos. Y cuando tus hábitos cambian durante suficiente tiempo, también cambia la clase de resultados que eres capaz de producir. Eso no significa que cada proyecto terminará exactamente como imaginaste. Puedes actuar con sabiduría y aún así descubrir que una idea no funciona. Puedes trabajar con integridad y perder una oportunidad. Puedes administrar bien y atravesar una crisis que no provocaste. Puedes sembrar con responsabilidad y enfrentar una temporada difícil. La Biblia nunca prometió una vida sin pruebas. La imagen del árbol sería innecesaria si jamás existieran estaciones adversas.
La verdadera pregunta, entonces, no es si enfrentarás dificultades. La pregunta es, ¿quién serás cuando lleguen? El árbol tiene raíces, la paja no. Y el Salmo continúa haciendo precisamente ese contraste. Después de describir al hombre plantado, habla de los malos como tamo que arrebata el viento. Observa la diferencia. El árbol puede moverse con el viento sin ser llevado por él. La paja va hacia donde el viento decide. Eso también describe dos maneras de vivir. Hay personas cuya dirección cambia con cada opinión. Hoy creen que deben construir algo porque alguien las motivó. Mañana abandonan porque alguien las criticó. Una semana quieren ahorrar. La siguiente gastan para impresionar. Un día dicen que tienen propósito. Al día siguiente cambian completamente de camino porque vieron a otra persona conseguir resultados más rápidos. No están decidiendo desde principios. Están reaccionando al viento. El viento de la comparación. El viento del miedo. El viento de la presión social. El viento de una tendencia. El viento de una pérdida. El viento de una temporada difícil. Y cuando no existen raíces, cualquier viento parece una orden. Por eso el verdadero éxito descrito aquí no comienza con cuánto posees. Comienza con aquello que ya no puede arrastrarte fácilmente. Quizá antes una crítica destruía una semana entera de tu trabajo. Ahora escuchas, evalúas y continúas. Quizá antes una dificultad económica te hacía actuar desesperadamente. Ahora reconoces el problema. Buscas consejo, haces ajustes y evitas convertir el miedo en tu consejero. Quizá antes necesitabas mostrar resultados para sentir que estabas avanzando. Ahora comprendes que también existe progreso invisible. Eso es fruto del crecimiento interior. Y ese crecimiento modifica lo exterior porque modifica tus elecciones. Mateo finalmente lo comprendió. Después de meses de preparación, tomó una decisión mucho menos espectacular de lo que había imaginado al principio. En lugar de alquilar inmediatamente un local grande y comprar equipos para impresionar, comenzó de una forma que podía sostener. Utilizó las herramientas esenciales que había conseguido ahorrar. Organizó sus horarios. Atendió primero a pocos clientes. Escuchó cuidadosamente sus problemas. Registró sus costos. Separó el dinero del negocio de sus gastos personales. Cada semana revisaba lo que había funcionado y lo que necesitaba corregir. Algunas semanas fueron buenas, otras no. Hubo clientes que nunca regresaron. Cometió errores de cálculo. Una reparación le costó más de lo previsto. En otra ocasión tuvo que devolver dinero porque el resultado no había sido el adecuado. La antigua versión de Mateo habría interpretado uno de esos problemas como prueba de que todos tenían razón. ¿Ves? No naciste para esto. Pero ahora la pregunta era diferente. ¿Qué debo aprender para hacerlo mejor? Esa pregunta no eliminó el costo del error. Lo convirtió en instrucción. Poco a poco llegaron recomendaciones. Un cliente habló con otro. Mateo descubrió qué servicios hacía especialmente bien y cuáles no debía aceptar todavía. Mejoró sus procesos. Aprendió a decir no cuando un trabajo superaba su capacidad. Dejó de confundir oportunidad con cualquier oferta que produjera dinero. Y con el tiempo, el proyecto que antes solo existía en su imaginación comenzó a sostenerse. No se volvió rico de la noche a la mañana. No recibió una garantía de que jamás tendría problemas. Pero se convirtió en un hombre mucho más preparado para producir, administrar, servir y perseverar. Ese era el verdadero cambio. Si Mateo hubiera recibido al principio todo aquello que deseaba, quizá habría tenido frutos sin raíces. Y un fruto grande sostenido por raíces débiles puede convertirse en peso. Por eso, algunas temporadas de preparación no son castigo, son misericordia. Te permiten crecer antes de cargar aquello que estás pidiendo.
Ahora podemos comprender mejor la frase: todo lo que hace prosperará. No como un cheque en blanco para cualquier deseo, sino como la descripción de una vida que ha sido ordenada desde la raíz. Una persona guiada por principios tendrá más capacidad para elegir con prudencia. Una persona disciplinada tendrá más capacidad para sostener lo que comienza. Una persona que aprende de sus errores tendrá más capacidad para corregir antes de destruir. Una persona que no depende de la aprobación de todos podrá tomar decisiones difíciles cuando sean necesarias. Una persona que entiende el valor del tiempo no arrancará la semilla cada mañana para comprobar si ya produjo fruto. Eso es prosperar desde adentro hacia afuera. Y aquí también debemos ampliar nuestra idea de prosperidad. Porque si solamente llamas prosperidad al dinero, podrías ganar más y perder aquello que hizo que tu vida valiera la pena. ¿De qué sirve aumentar tus ingresos si destruyes tu integridad para conseguirlos? ¿De qué sirve construir una empresa si pierdes completamente a tu familia por no saber detenerte? ¿De qué sirve ser admirado públicamente si vives gobernado por ansiedad en privado? La prosperidad bíblica tiene que ser suficientemente profunda para tocar tu carácter, tu sabiduría, tu manera de servir, tu paz, tus relaciones, tu responsabilidad y también la forma en que administras los recursos que llegan a tus manos. El dinero puede ser parte del fruto, no debe convertirse en la raíz. Si haces del dinero tu fuente, vivirás con miedo permanente de perderlo. Si haces de la aprobación tu fuente, vivirás esclavo de quienes puedan retirarla. Pero si tus raíces están junto a una corriente más profunda, puedes utilizar los recursos sin convertirlos en tu Dios. Puedes desear crecimiento sin adorar el crecimiento. Puedes buscar excelencia sin hacer del éxito tu identidad. Puedes trabajar intensamente sin creer que tu valor depende de un resultado. Y precisamente entonces comienzas a entender por qué la hoja no cae con facilidad. Existe una estabilidad que nace de saber quién eres antes de saber cuánto tienes. Vuelve ahora al comienzo del Salmo. Primero estaba el consejo, después el camino, después aquello en lo que el hombre medita, después la árbol, después la corriente, después el fruto, después el tiempo, y finalmente la prosperidad. Esa secuencia es el secreto que muchas personas quieren saltar. Quieren llegar directamente al último paso. Quieren decir, haz prosperar lo que hago. Pero el Salmo parece responder con otra pregunta. ¿En qué te estás convirtiendo mientras lo haces? Tal vez has estado pidiendo frutos mientras Dios está llamando tu atención hacia las raíces. Has pedido prosperidad, pero necesitas revisar tu camino. Has pedido oportunidades, pero necesitas revisar qué voces gobiernan tu mente. Has pedido crecimiento, pero necesitas aprender a permanecer. Has pedido una cosecha inmediata, pero quizá todavía estás en una temporada de preparación. Esto no es una invitación a quedarte quieto, es todo lo contrario. Hay cosas concretas que puedes comenzar a hacer. Examina qué influencias tienen acceso permanente a tu mente. Elige un principio bíblico que necesites recordar especialmente en esta temporada y vuelve a él cuando el miedo intente gobernarte. Mira con honestidad tus recursos. Ordena lo que hoy está desordenado. Aprende la habilidad que has estado aplazando. Haz la llamada necesaria. Prepara el presupuesto. Termina lo que comenzaste. Pide consejo a personas con sabiduría y carácter. Y cuando llegue una dificultad, no preguntes inmediatamente si debes abandonar. Pregunta primero qué puede enseñarte. Filtra, alimenta, planta, actúa, permanece. No como una fórmula para obligar a Dios a darte riqueza, sino como una manera responsable de vivir aquello que dices creer. Porque una árbol saludable no pasa cada mañana gritando para demostrar que está viva. Permanece conectada, recibe,
profundiza, resiste estaciones. Y cuando llega su tiempo, el fruto habla. Tal vez esa sea la imagen que necesitas guardar después de terminar este mensaje. No corras desesperadamente detrás del fruto. Conviértete en la clase de árbol capaz de sostenerlo, antes de obsesionarte con cambiar lo que tienes. Revisa aquello en lo que estás plantado. Antes de preguntar cuándo llegará tu tiempo, pregúntate qué estás haciendo con el tiempo que ya recibiste. Y antes de concluir que nada está sucediendo, recuerda que algunas de las transformaciones más importantes comienzan debajo de la superficie. Si hoy decides dejar de vivir como paja llevada por cualquier viento y comenzar a vivir como árbol plantado junto a corrientes de aguas, escribe en los comentarios: seré como árbol plantado. Que esa frase sea una decisión de cuidar tu mente, fortalecer tus raíces, actuar con responsabilidad y permanecer fiel a tus principios. Y si este mensaje puede ayudar a alguien que está a punto de abandonar porque todavía no ve fruto, compártelo con esa persona. Dale me gusta y suscríbete para continuar creciendo en fe, propósito, mentalidad y una prosperidad que pueda ser sostenida por raíces verdaderamente profundas.